El agua es indispensable para la vida y la salud. El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho fundamental para la dignidad de todo individuo. ¿Sabe usted que 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable en el mundo? Y 2.500.000 no disponen de servicios mejorados de saneamiento, según cifras de las Naciones Unidas. Y aunque estos datos revelan una situación preocupante, la realidad puede ser aún más abrumadora, porque millones de personas que en situación de pobreza, que viven en asentamientos precarios, simplemente no están contabilizadas. El agua es un recurso sumamente abundante en la naturaleza. 3/4 partes del planeta Tierra están cubiertas por agua. Sin embargo, no toda esa agua es accesible al ser humano. Sabemos que el 96% de todo el volumen de agua disponible está contenido en mares y océanos. Es decir, que tiene unas condiciones químicas que la hacen no factible para el consumo humano directo. Se pudiera utilizar, pero habría que invertir en ciencia, en tecnología, en transformación y poderla hacerla potable, ¿no? Luego hay una porción que está contenida en glaciares, en los casquetes polares, que también tiene dificultades para el acceso al ser humano. Y apenas el 0.3% es lo que nosotros hemos conocido siempre como el agua dulce. Esa agua que corre en los ríos, que está depositada en lagos, en lagunas, esa es el agua que fundamentalmente abastece las necesidades humanas, ¿no? Otra cosa interesante de conocer es que el agua en la naturaleza no es pura, no hay agua pura. El agua, independientemente de que se encuentre en ambientes aparentemente no contaminados, no afectados, siempre va a tener contenidos de impurezas que impiden pues, que sea un agua absolutamente pura y factible para un uso humano sin riesgo de enfermedad. El ser humano, pues, yo creo que de manera innata ha reconocido la necesidad del agua para la vida. Sabemos desde que nacemos que si no tomamos agua, pues vamos a sufrir consecuencias que van desde la enfermedad hasta la muerte en el caso de no poder tomar agua de ninguna manera en un tiempo relativamente breve, ¿no? En consecuencia, esa agua que sabemos que está disponible debería ser considerada con prioridad en términos de su conservación para garantizar la disponibilidad para toda la sociedad. Lamentablemente las cosas no han sido así. Por un lado, el agua en la naturaleza tiene una distribución irregular, es decir, no todos los territorios, no todos los espacios del planeta disponen de volúmenes de agua suficientes para atender las necesidades de los seres humanos que viven en esos territorios. Encontramos regiones del planeta donde el agua abunda y otras regiones del planeta donde el agua pues, prácticamente escasea. Y lamentablemente pues, vemos con tristeza que muchas de las zonas más altamente pobladas del planeta carecen de fuentes de agua dulce, de fuentes de agua potable o potabilizable suficientes para abastecer las necesidades de la gente. Las estadísticas, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas reflejan que una cantidad muy importante, 600, 700 millones de personas, no tienen acceso a agua potable segura. Eso es sumamente preocupante, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, precisamente en el año 2010, en julio, en una resolución de la Asamblea, acordó por fin reconocer el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Y no solamente reconoce ese derecho, sino que también deja explícito en el texto que sin el cumplimiento del derecho al agua potable, el resto de los derechos humanos son prácticamente inviables, ¿no?
Las causas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, la creciente contaminación y reducción de los recursos hídricos. Sea un derecho condicionante para que los otros derechos puedan operar de manera efectiva. Sabemos también que lamentablemente pues nuestras prácticas, las prácticas humanas, los modelos de desarrollo que hemos ido adoptando a través del tiempo, a través de la historia, pues han derivado en impactos severos, negativos sobre las fuentes de agua. La contaminación del agua es una de las evidencias más claras. Hemos visto como ríos que atravesaban ciudades pues fueron prácticamente inutilizados por la deposición en ellos, en esos cauces, de sustancias resultantes de los procesos productivos. Después algunos de los países que sufrieron esa situación tuvieron la capacidad de revertir los procesos, pero lamentablemente en muchos de los países del planeta, sobre todo esos que no han alcanzado los niveles de desarrollo tecnológico y económico suficientes, lo que hay es un proceso de acumulación de aguas degradadas. Entonces, tenemos un enorme reto por delante para poder garantizar el cumplimiento de ese derecho. Por otra parte, el derecho humano al agua no solamente significa que haya agua, ¿verdad? Que la gente pueda tomar agua. Para que el derecho se cumpla deben también proveerse las condiciones para que otras cualidades puedan estar presentes. Una de ellas tiene que ver con la disponibilidad suficiente. Tiene que haber suficiente agua para la gente. ¿Qué es suficiente agua para la gente? Bueno, hay una cantidad de indicadores que determinan que un ser humano necesita más o menos entre 200 y 300 litros de agua por día para cumplir con todas sus funciones, desde la alimentación, el baño, todas las cosas donde el agua interviene. Entonces esa es una cifra variable, pero que más o menos indica que 7.000 millones de personas que viven en el planeta necesitarían eso multiplicado por 200 litros de agua diarios, ¿verdad? Les he dicho que más de 700 millones de personas carecen de suficiente agua potable. Garantizar el agua potable y el saneamiento es responsabilidad y debe ser una de las prioridades principales de los gobiernos locales y regionales. Estos juegan un papel clave para su realización y solo se podrá lograr a través de una buena gobernanza regional, una gestión eficaz y técnicas de los recursos naturales. Para hacer frente a esta crisis se debe tomar conciencia y garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para todos. De ser necesario, adoptar medidas sociales o mecanismos adecuados en beneficio de las poblaciones más vulnerables, encuadrado en el marco de los derechos humanos. Ya hablaba, ¿no?, de los procesos históricos de contaminación de las aguas y vemos como lamentablemente persisten algunas actividades que son altamente contaminantes del agua, sobre todo en nuestra Amazonía y en particular en nuestro estado Amazonas. Y me refiero fundamentalmente a la actividad minera. La actividad minera por lo general ocurre en los cauces de los ríos o en las áreas próximas a los cursos de agua. La minería afecta directamente el territorio que es drenado por un curso de agua. Sobre esas aguas, sobre esos cursos de agua se vierten pues todos los residuos del suelo, además los residuos de la actividad humana propia, lo que llamamos desecho o basura. Y en el caso de la minería incluimos el tema del mercurio. El mercurio es ampliamente utilizado para el proceso de amalgamiento de ese oro de aluvión, que es el que predomina en nuestros ambientes, y ese mercurio
al ser usado indiscriminadamente sin ninguna prevención, pasa por vía gaseosa o por vía física sólida, semisólida, a incorporarse al ciclo ecológico. Es decir, ese mercurio se deposita en el suelo, se deposita en los fondos de los ríos, se deposita en las plantas. Esas plantas son alimento de animales, de peces. Los peces lo ingieren, lo acumulan internamente y luego esos peces son capturados, pescados y se convierten en alimento para los seres humanos. El pez contaminado con mercurio transfiere ese mercurio que tiene en su organismo al ser humano, que también lo acumula. O sea, la fisiología, la medicina nos ha demostrado que esas partículas de mercurio se incorporan a los tejidos humanos, fundamentalmente en el hígado, y se van acumulando, no se degradan. Es decir, cada vez que ingerimos mercurio estamos como metiéndole dinero a una cuenta de banco, pero mala. El mercurio está probadamente demostrado que es un tóxico muy peligroso para la salud humana, ¿no? Produce infinidad de efectos, de enfermedades. La enfermedad de Minamata es una de las más conocidas y documentadas. Y lamentablemente tenemos indicios de que ese mercurio ya está en nuestra naturaleza, está contenido en peces, ha sido estudiado, ha sido reconocido, investigado y probablemente esté en gente. Y bueno, y sabemos también que hay otras formas de contaminar el agua que no hemos logrado resolver. Cuando carecemos de sistemas de acueductos, como lo que ocurre en Puerto Ayacucho, suficientes para atender toda la población urbana, pues sabemos que esas aguas, las aguas servidas, las aguas que han sido utilizadas, que están contaminadas, se incorporan a la naturaleza y tarde o temprano, por los propios procesos naturales, van a parar a los ríos próximos y finalmente en el río Orinoco. Y entonces estamos produciendo un impacto muy serio con aguas que llaman negras o grises, que no se queda estático ahí, sino que se mueve con el cauce del río, ¿no? Entonces hemos visto también como el crecimiento urbano desordenado ha permitido que la gente se instale en las márgenes de los ríos y bueno, al carecer de servicios de saneamiento, deposita todas sus aguas servidas en esos cauces y en esos ríos. Y hemos visto cómo, lamentablemente, en estos últimos 30, 40 años, algunos, o muchos ya diría yo, de los ríos y de los caños que bordeaban y estaban aún dentro de la ciudad, incluyendo los morichales, han ido desapareciendo, ¿no? Se han convertido en una especie de cloacas al aire libre. Eso es un riesgo que estamos corriendo fundamentalmente en Cataniapo. Cataniapo, que es la fuente del acueducto, tiene ya varios años sufriendo un proceso de intervención no controlada que lamentablemente está afectando la calidad del agua de ese acueducto, que después va a proveernos del agua que consumimos, ¿no? Entonces necesitamos políticas integrales que sean efectivas, que sean eficientes, que comprometan no solamente al gobierno en términos de dictar una política, sino a la población en términos de estar consciente de los riesgos y de sus responsabilidades para tratar de corregir las cosas que hay que corregir. El agua en la naturaleza es susceptible a ser contaminada por múltiples causas, algunas de ellas producto de procesos naturales y fenómenos físicos de la naturaleza, otros como resultado de actividades humanas. Hoy comenzamos un tema importante para la salud pública de todos y vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por el agua o mal llamadas transmitidas por el agua. Vamos a iniciar definiendo un concepto, que estas enfermedades no son más que aquellas causadas por microorganismos patógenos que están en aguas contaminadas. Estas aguas contaminadas pueden estar contaminadas por desechos que pueden ser desechos humanos, desechos animales o desechos químicos. A través de esta contaminación existen allí microorganismos que van a multiplicarse y que en la salud del hombre pueden ser afectadas. Dentro de estas enfermedades hídricas, o mal llamadas así,
Las más comunes se agrupan, según la Organización Mundial de la Salud, en 10 enfermedades. Comenzamos con un grupo muy importante dentro de nuestra población, como es el caso de las diarreas o trastornos hidroelectrolíticos. Las diarreas pueden ser producidas por parásitos, por hongos y por bacterias, y hay un grupo de población que es la más vulnerable. El grupo de población más vulnerable son los niños menores de 5 años, y entre este grupo menores de 5 años, los niños menores de 1 año. ¿Por qué razón? Porque esta es la razón donde el niño está en pleno desarrollo y al tener alguna enfermedad diarreica va de alguna manera a comprometer el desarrollo y el alcance de peso y talla en ese niño, y lo va a llevar a una consecuente desnutrición o por lo menos una malnutrición. Las aguas afectadas en su calidad pueden incidir negativamente en la salud humana de manera directa cuando las ingerimos o estamos en contacto con ellas, o de forma indirecta cuando actúan como vehículo de infecciones. Las enfermedades asociadas al consumo de aguas no potabilizadas constituyen algunas de las principales causas de morbilidad. Y en el caso de los niños, en algunas regiones del planeta, es la principal causa de mortalidad. Un grupo importante en nuestra población a considerar son las hepatitis de transmisiones virales, es decir, la hepatitis tipo A. Esta hepatitis es transmitida por aguas contaminadas con desechos de heces humanas, también puede ser transmitida por moscas como vectores, y es importante porque ataca poblaciones extensivas o grandes grupos de personas. ¿Por qué razón? Al favorecer el agua contaminada con desechos humanos o con presencia de moscas, por ejemplo, en comedores que atiendan gran población de escolares, en unidades militares que atienden población militar, en cuantía, en los comedores comunales de los sectores en los barrios que preparan grandes cantidades de alimentos, si el agua que se usa no es agua buena o agua de calidad, podemos entonces desencadenar epidemias de hepatitis virales tipo A. Se habla de otras enfermedades importantes transmitidas como el agua, como es la poliomielitis, que en Venezuela desde hace bastante tiempo se dice que está erradicada y tenemos prevención importante a través de vacunas. Sin embargo, debemos saber y debemos mencionar en esa clasificación que debemos considerarla. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de la evolución y de lo que estamos desarrollando como temas importantes de salud pública, uno de nuestros grandes problemas es justamente el abastecimiento de agua salubre. Se habla también, ya de alguna manera superado en Venezuela, la presencia de algunos ríos contaminados con aguas con presencia de bilharsia. La bilharsia era frecuente y sin embargo las estadísticas demostraron que en el tiempo esos índices bajaron. Sin embargo, volvemos a repetir que por la condición ahora de abastecimientos de aguas inadecuadas, de almacenamiento y de falta de educación a la población de cómo tratar esa agua, podemos entonces tener un repunte de estas enfermedades. Como sabemos, no existe agua pura en la naturaleza, pero eso no quiere decir que todo el agua sea un riesgo para la salud humana. Sin embargo, para asegurar que el agua que ingerimos sea de calidad, es necesario potabilizarla. ¿Qué debemos hacer? El agua que debemos tener para consumo después de hervida debe ser almacenada y tapada, y esa agua es recomendable decirle a todos los miembros de una familia que debe estar en la cocina, ¿verdad? Dentro de la casa, es decir, el agua que voy a usar para preparar alimentos, para ser consumida en bebidas o para ser consumida como agua sola, no debe estar en los baños, no debe estar en los espacios donde se lava la ropa, no debe estar en otros espacios abiertos en los patios, sino que esa agua está destinada solamente para preparación de alimentos y debe estar en la cocina almacenada. Hay una última forma de administración para tratamiento de agua que es a través de unas tabletas, que es un
elemento químico que se llama agua TAP y que puede utilizarse una tableta por cada 5 litros de agua, y se hacía de distribución gratuita por la Dirección Regional de Salud acá en el estado o por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pero es importante saber que si yo no tengo estos elementos mucho más tecnológicos o de mayor envergadura química como las tabletas, yo tengo la forma de cómo hacer en la casa para mantener agua adecuada, agua buena o agua saludable. El impacto de la falta de saneamiento en la salud está bien documentado. Es responsable de hasta 1/4 parte de las defunciones de menores de 5 años y constituye una grave amenaza al derecho a la salud. El saneamiento deficiente repercute además seriamente en la calidad del agua y pone en peligro también el disfrute de este derecho. La prevención y el tratamiento de las aguas, porque esto me va a conllevar de manera directa a que yo tenga un control epidemiológico de las enfermedades que se presentan con mayor índice en el estado, como son las diarreas, las hepatitis, y en Venezuela, en algunos casos como foco epidémico, se ha dado la fiebre tifoidea. Pero también es importante porque cuando yo tengo agua sana, agua saludable o agua adecuada, yo voy a evitar la intoxicación de alimentos. ¿Por qué hablo de la intoxicación de alimentos? Porque es de alguna manera un factor en la salud que va de la mano. La prevención del agua, el tratamiento del agua va a hacer que yo pueda evitar que la manipulación de alimentos como las frutas, como los vegetales o como las carnes sean lavadas con agua salubre, con agua buena o con agua de calidad. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esa forma, voy a tener en esos alimentos la presencia entonces de patógenos que al ser ingeridos me van a ocasionar otro tipo de enfermedades. Es importante decir, para sensibilizar a nuestra población y para sensibilizarnos a cada uno de nosotros, que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud reflejan que se dan a nivel mundial más o menos 842.000 muertes al año por causa de las enfermedades hídricas o las enfermedades ocasionadas por aguas contaminadas. Y se habla que en esas muertes hay un 88% que pudiera evitarse si tuviésemos la ingesta de agua adecuada o de agua buena. ¿De qué manera pudiéramos nosotros favorecer, no solamente haciendo tratamiento de las aguas, eliminar o disminuir estas estadísticas? ¿A través de qué? De un segundo factor importante como es el saneamiento ambiental, que no es más que la adecuada disposición y recolección de desechos, que se puede hablar de desechos sólidos, de desechos tóxicos, de desechos químicos, y que tiene que ser un derecho garantizado por el Estado venezolano para todas nuestras comunidades. Pero hay un tercer elemento importante que es el favorecimiento de la higiene. Y cuando hablamos de higiene, hablamos entonces de un factor así que abarca o tiene un gran abanico. No solamente es higiene de alimentos, higiene del agua, es la higiene personal, es la higiene de alguna manera que tenemos que enseñar a nuestros niños desde nuestras escuelas y desde nuestras casas la importancia entonces de el cuidado de ese cuerpo a través del baño diario, del cepillado de los dientes, del lavado de manos y de la adecuada utilización de la disposición de excretas, es decir, de dónde vamos a miccionar a orinar o de dónde vamos a defecar. Y eso comienza entonces desde nuestros hogares y debe ser fomentado a través de normas de aprendizaje en los programas educativos en nuestras escuelas. Si nosotros de manera sencilla, de manera adecuada y de manera firme comenzamos a fomentar estos programas educativos, adaptándolos a los niveles o modalidades educativas desde el preescolar o educación inicial hasta el bachillerato y posteriormente hasta las universidades, nosotros vamos a tener formación de ciudadanos más sensibles, más conscientes, que la responsabilidad de mantener la calidad de vida y la salud no solamente va a depender de los estados,
sino que va a depender de nuestra formación ciudadana. Las fuentes naturales de agua utilizadas tradicionalmente por los pueblos indígenas, como los ríos, lagunas, caños, brazos, pueden no ser ya accesibles debido a la apropiación gradual de las tierras por foráneos, también por la contaminación o sobreexplotación a causa de la minería ilegal. Los indígenas están sufriendo la maldición de la riqueza de las tierras que habitan. Están siendo empujados hacia aguas contaminadas y suelos áridos. Esto se produce además de la mano de una sistemática violación de derechos humanos que afecta a derechos como la consulta previa, el derecho al territorio o a la participación. Así pues, para asegurar el derecho al agua de los pueblos indígenas, puede ser necesario, en muchos casos, adoptar medidas para asegurar sus derechos a las tierras ancestrales, reforzar sus sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua y proteger sus recursos naturales. Aunque la mayoría de los pueblos indígenas aún viven en zonas rurales, un número creciente de indígenas está migrando, voluntaria o involuntariamente, a las zonas urbanas, donde con frecuencia acaban viviendo en situaciones inadecuadas, sin acceso a agua potable ni a servicios de saneamiento. Saludos hermano, buenos días. Isirema Pedapi, Catajamone, Adiwa, Omanyu, Akenemato, Jarehuayco, Yahanaina Wini. Un saludo hermano a todos nuestro pueblo indígena de Amazonas. Bueno, aquí vamos a conversar algo tan importante que es sobre el agua. El agua es algo muy importante para nuestra vida, para nuestros pueblos. Y el impacto pues, que ha generado algunas actividades extractivistas como la minería en los pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas. Para nada es un secreto que bueno, la minería ilegal es una de las otras pandemias que se está suscitando en todo nuestro pueblo, en todos nuestros territorios indígenas, especialmente en nuestro estado Amazonas, ¿no? Tenemos muchos espacios ya con ese impacto de la minería ilegal en los pueblos indígenas y lamentablemente la mayoría de estos espacios de estas actividades mineras la están ejecutando en territorios netamente indígenas. El mercurio es uno de los químicos que se está utilizando mucho, contaminando nuestros ríos. Esto lo digo de esta manera, pero es alarmante la situación que está ocurriendo en nuestros ríos de nuestro estado de Amazonas, específicamente en nuestro río Orinoco y toda esa cuenca de nuestro río Orinoco. Producto de esa minería que hay en la parte de casi de la naciente de nuestro río, que es el cerro, no es el naciente, pero es el cerro Yapacana, ¿verdad? Que hay una actividad minera ilegal que está contaminando el río Orinoco. Recientemente se han hecho algunos estudios de algunos peces, se ha hecho con algunos aliados, y que bueno, muchos de los peces más que todo que están en el lecho del río, o sea, en lo profundo de los ríos, que andan en la profundidad del río, generalmente son los más afectados, los que perciben pues esta parte del mercurio, los que realmente tienen mercurio. Se ha hecho ese estudio que tiene casi 0,05 de mercurio, que está por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Esto es alarmante, hermano. Por ejemplo, el rayado, el bagre, son peces que están generalmente en el fondo de los ríos y que succionan para comer todo lo que está en el lecho de los ríos. Y es allí donde se permanece el mercurio que generalmente emiten toda esta actividad extractivista. Pues. Nosotros a lo mejor los comemos, hermano, esto es alarmante, hay que pensar bien en esto, cómo se están contaminando nuestros ríos y nuestros peces. A lo mejor nosotros al consumirlo no va a generar una enfermedad inmediatamente, sino pasan algún tiempo y luego se va generando algunas enfermedades en nuestra gente. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas puede perturbarse el desarrollo motor de los niños, ¿no? Puede generar también un retraso mental al nacer el niño, un retraso mental leve. Una cierta limitación en el campo visual de la gente, la ceguera también produce esta situación. La incapacidad auditiva también es una consecuencia de esta parte de la contaminación a través del mercurio. Igualmente, alguna situación que pueda haber con la parte cerebral pues, de los seres humanos, ¿no?
Entonces, y otros dicen que también puede generar epilepsia, esta parte del mercurio, caída del cabello. Ustedes saben que muchos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el Caura, se hizo un estudio también con los yecuanas, de que se le estaba cayendo el cabello, y la causa de esto es el mercurio también que están utilizando mucho en la actividad minera del río Caura. Entonces muchos dirán, bueno, eso está en el estado Bolívar. No, hermano, los ríos se conectan, todos están conectados, todos los ríos en nuestra Amazonía están conectados. Los peces no están en un solo lugar, los peces se trasladan de un río a otro. Por eso a veces vemos aquí en Puerto Ayacucho, ¿verdad? A veces la ribazón, pues ¿qué son eso? Eso es el desplazamiento de los peces en cardúmenes, pero vienen de otros ríos. Entonces nosotros los comemos también y ahí nos podemos contaminar. Y ese es un impacto que ha generado la minería, ¿no? Para muchos a lo mejor no es algo que, bueno, es algo que no importa, pero sí importa, hermano. Más adelante veremos estas situaciones, ojalá que tomemos conciencia de la preservación de nuestros ríos. Tenemos que cuidar a nuestros ríos, porque esa es la vena de la madre naturaleza donde nosotros estamos, de nuestra casa común, como dice el Papa, ¿no? Y que tenemos que cuidarla. Los pueblos indígenas, los espacios mejores conservados son donde están los pueblos indígenas, porque nosotros nacemos con eso, es innato de nosotros la conservación, lo enseñan nuestros abuelos, nuestros padres, y conservamos siempre esa parte. Por eso nosotros de la organización Orpia y conjuntamente también con COIC y todos los aliados nuestros, también estamos en contra de la minería, pues nunca vamos a aprobar que la minería, no, nada es ilegal, nada es legal. Eso, la minería destruye la naturaleza, la minería destruye la biodiversidad, destruye nuestra selva, nuestra vegetación, y actualmente también se está dando un fenómeno, hermano, aquí en el río Catanía, porque el río Catanía pues es una fuente de agua para nuestro pueblo. Se está deforestando mucho en las orillas de ese río. Al deforestarse ese río, por supuesto, pierde gran capa vegetal y se puede evaporar rápidamente y puede perderse un río. Esos son algunos fenómenos que están ocurriendo cercanos a nuestra población. Entonces, hermano, nos centramos mucho en este impacto de la minería. Hay muchos impactos a nivel cultural, también a nivel de desplazamiento, a nivel de ecocidio en la naturaleza. Por supuesto, esto forma parte también de una vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? Al contaminar sus espacios donde viven nuestro pueblo, nuestro territorio. Entonces, por eso siempre que estamos siempre reclamando la preservación de nuestro territorio, la protección de nuestro territorio, de nuestra Amazonía. Tenemos que seguirla cuidando, protegiéndola, las cuencas hidrográficas más que todo, porque eso es nuestra fuente de vida, de ello depende nuestra vida, y que siempre vamos a estar luchando en favor de la protección de nuestra madre tierra. Por eso digo siempre, hermano, que en cuanto a pronunciamientos, nosotros hemos sacado varios pronunciamientos en Orpia y COICA con respecto a la minería o a las actividades extractivistas, que siempre vamos a estar en contra de esta actividad tan dañina para nuestro pueblo, tan dañina para nuestro territorio y que genera mucho impacto actualmente, hermanos. Si ponemos a hablar de los impactos, son muchísimos, que nos tardaríamos mucho tiempo en generar este tipo de impacto que está generando actualmente en las actividades mineras. Entonces, hoy día tenemos también una situación en el Sipapo de la minería, que están contaminando el río Guayapo. Eso es hoy. Entonces, eso también ustedes tienen que saberlo. Ese río viene para acá, se conecta con el río Cataniapo. Entonces la contaminación también lo vamos a recibir nosotros como pueblo indígena que estamos pues en la parte urbana, ¿no? Y todas nuestras comunidades que están cercanas. Entonces por eso, hermano, hay que preservar, hay que buscar otra alternativa de vida también, hay que buscar una alternativa sustentable para nuestro pueblo, la agricultura, el conuco, la siembra, la pesca. Esas son nuestras alternativas que tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir realizando cada vez más. Tenemos que seguir apoyando este tipo de actividades en nuestra gente para que no se olvide que son actividades ancestrales. Entonces, hermano, no me queda más que decirles, hay que cuidar nuestros ríos. Nuestro río es la vena de la vida, y que sin el río, si contamina a nuestro río, nosotros también iremos desapareciendo, pues como pueblo originario, ¿no? Porque nosotros nos bañamos en el río, tomamos agua del río, todas las comunidades se nutren de su río. Entonces, y ese río también nos nutre de agua en los centros urbanos, pues. Por eso digo que hay que cuidar nuestra Amazonía, preservarla, amarla sobre todo, porque si nosotros cuidamos, tenemos que amar a nuestro territorio, amar a nuestra selva, a todo lo que tenemos allí y a todos nuestros pueblos indígenas también que están dentro de esos territorios. Bueno, hermano, no me queda más que decirles, sino una Amazonía viva, humanidad segura.
Las mujeres indígenas se han convertido en piezas clave en las dinámicas de resistencia y de defensa del derecho al agua y sus territorios. Su papel está siendo fundamental para organizar sus planes de vida y el manejo de su territorio desde su propia cosmovisión, expresando su desacuerdo con modelos de desarrollo que considera el agua y por ende al territorio como bien económico y no como un derecho colectivo. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la importancia del agua en la mujer indígena, en el rol que presentamos todas las mujeres indígenas en nuestra casa, en nuestro territorio, en nuestro ambiente, en nuestro hábitat. ¿Por qué es importante? Claro, para nosotros es muy importante el agua porque desde pequeño, al nacer, nosotros nos acostumbraron nuestros ancestros, nuestras abuelitas, nuestros padres a darle el respeto al agua. Con el agua nosotros nos jugamos, con el agua nosotros nos ensuciamos, o sea, esa es nuestra costumbre y nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad que tenemos con el agua. Por eso que el agua para nosotros es muy importante en nuestro crecimiento. Desde que nosotros nos dan a luz, desde pequeñito nosotros tratamos de tener ese respeto con el agua. El agua es importante porque es un momento de nosotros tener esa relación directa que nos provee nuestra naturaleza para nosotros utilizar diariamente en nuestras casas, en nuestras vidas diarias. Por eso que nosotros, hasta en los rituales, hasta en las costumbres que nuestros ancestros nos han dejado, nosotros todavía tenemos esa esencia, esa cosmovisión, esa creencia de que nosotros con el agua tenemos que tenerle respeto. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Sí, es importante porque al momento de nosotros tener nuestro desarrollo, por lo menos en todos los pueblos indígenas, en las diferentes culturas, todos nosotros estamos arraigados con el agua, porque eso es parte de nuestro crecimiento. Tomamos en cuenta siempre el agua para nuestro desarrollo. ¿Por qué para nuestro desarrollo? Porque la mujer indígena, nosotros, el agua es algo puro, el agua es algo tan manantial, tan claro, que nos va a convertir a nosotros como mujer indígena, que vamos a ser el reflejo de un mañana, el reflejo del futuro, de la mujer que nosotros queremos, esa preparación de niña a mujer. Por ejemplo, en los casos de las costumbres, los rituales que nosotros practicamos como mujeres indígenas, nosotros con el agua es un acercamiento tan importante, porque sin el agua nosotros no podemos tomar una decisión ajena a la voluntad de nuestras costumbres. Después que nosotros hagamos esa espiritualidad, esa cosmovisión, ese chamán, después que nos rece esa agua, esas oraciones tan profundas que vienen de la naturaleza, es algo sobrenatural que nos hacen esa preparación antes de esa evolución que nosotros vamos a tener como mujer, esa preparación que vamos a tener como mujer para enfrentarnos a la realidad de la vida, para nosotros prepararnos. El agua es esencial. Sin el agua nosotros no podemos caminar, sin el agua nosotros no podemos atravesar retos, no podemos, porque el agua que nosotros, nuestro chamán nos reza, nos purifica con oraciones. Sin esa agua nosotros no nos vamos a sentir preparadas para enfrentar la vida. Por eso que nosotros como mujeres indígenas tenemos ese respeto al agua. Entonces pregonamos ahorita en estos tiempos, pregonamos mucho de que nosotros con el agua no podemos ensuciarla, con el agua no podemos maltratarla, no debemos tirar la basura con el agua. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es de mantener y preservar nuestro ambiente, porque sin el agua en nuestras comunidades, sin el agua para el crecimiento de nuestros niños, de nuestra juventud, no somos nadie. Entonces, hago un llamado todos los días, hacemos el llamado a todos los pueblos indígenas, a todas las personas que vivimos cerca de un riachuelo, de un caño, de un manantial, que no ensuciemos esa agua, porque para nosotros los indígenas el agua significa vida. Entonces, hacemos un llamado a todos los jóvenes, a toda la población, a todos los que viven en este territorio tan lindo, en esta selva amazónica, que nosotros los indígenas somos precursores y todavía seguimos resistiendo y manteniendo nuestra
nuestra naturaleza. Nosotros la naturaleza no la maltratamos, no tiramos esa basura allí, sino que tratamos de evitar que sea un espacio vivo para nosotros poder convivir sanamente. El agua, por eso que dicen, todo el mundo nos dice que el agua es vital. Sí, es vital para nosotros, porque de eso nosotros vivimos, de eso nosotros nos desenvolvemos, de eso nosotros tratamos de que hasta nuestros animalitos que viven en nuestras casas también puedan consumir de una manera sana para el mismo crecimiento de los animalitos que nosotros convivimos en nuestro territorio y todo ese bosque que debemos mantener sano y salvo. Más rápido, Hanan ahena me rapa katona ko kuhichi hani he baje petir baje to behenai bitsoba me raji pe bihie me raji pe ahuir me raji hani aise bahane baje pa tomar tana enti pe bihie me raji pe ahuir me raji baje apai biebes tahmona baji petir baje pine mara me rapine bahna ebetienti bah ibrahi yak sot bahna hinon patipine me raji puta BBC bokoton pati barba me hanwai ba pe hipine pe mera pe apaine kapine ma to tahu pe nanti mera hi pe apaine pe hi hanwai pe nu benena neha dakita tahmona pakatona kwe hitipine aina mera ki ba evetine irhi bah dakita ebetiente pen be khanie mera apa hece to behna ra khanie he bitsoba ma kon khai saponai pinie abe he saponai mera dakita vece ke pina bah pamona he be owe humeta contaminación he be khana te mera ki pine ba tanti na etan benanti porque ba he pine ba rot ba na ba na be bet pa mera hit ba pa ine he pine ba khana te ba ebetiente pen mera hit hamona ba khana pe hip. Le hago un llamado a toda la población, a las mujeres indígenas, que nosotros cada día estamos pendientes de cuidar nuestra naturaleza, pues tratamos de promover y difundir que debemos cuidar nuestra agua, nuestro manantial, nuestros ríos, nuestros pozos, para poder tener un futuro más adelante y garantizarle a nuestros hijos que tengan agua para poder vivir, porque el agua es vida para nosotros, mi gente. Los pueblos indígenas mantienen una conexión espiritual con el agua como parte integral de su cultura y cosmovisión, también considerado como sujeto de veneración y respeto, el cual hay que cuidar porque la supervivencia individual y colectiva depende de su existencia. El acceso al agua potable para los pueblos indígenas está estrechamente relacionado con el control sobre sus tierras, territorios y recursos ancestrales. La falta de reconocimiento o protección jurídicos de las tierras, territorios o recursos puede tener consecuencias de largo alcance en su disfrute como derecho. Agradezco a la vida que nos dio el don para estar aquí y vinculado con la naturaleza. Somos guardianes de las selvas y protectores de la vida, que es el significado del agua. Nosotros milenariamente hemos vivido y hemos protegido, porque nosotros culturalmente el hombre y la naturaleza es el agua. Por eso es tan importante, porque el sabio indígena ha protegido su selva, su agua, para vivir en ellas. Y por eso es que nosotros heredamos de esas cosmogonías y de ese pensamiento de proteger lo que es la selva y el agua. Además, en nuestras comunidades y en nuestro sector vivimos donde el gobierno del Estado protege. Así como milenariamente hemos protegido, el Estado también tiene decretos donde protege a través de zonas abraes de las cuencas protectoras del río Cataniapo. Había decreto en 1992 como una protección con la finalidad de brindar al pueblo, a la ciudad, Puerto Ayacucho, el agua potable, donde el Estado brinda y da seguridad para el bien del pueblo amazonense. Y ahí donde nosotros
damos la importancia para la protección del agua, porque nosotros vivimos en un sector donde vivimos de la producción agrícola. Por eso es que nosotros a través de las organizaciones hemos promovido a todos los actores que de alguna forma viven culturalmente del conuco, talas y quemas, y por eso es que nosotros el mensaje que hemos llevado a través de las organizaciones como ONGs a promover que ellos protejan en donde los caños naturalmente caen al río Cataniapos. Entonces, una de las tareas que hemos hecho a las comunidades y a los productores es que no tumbes en la cabecera del caño. Y por eso es que cuando tú vas para el río Cataniapos, tú ves en las orillas de gran calidad de la naturaleza y la vida de ríos, y sanamente y de milenariamente protegidos, y por eso es que el pueblo amazonense toma aguas puramente saludables, y eso es el mensaje que nosotros vamos a dar, y ese es el agua que vamos a proteger al mundo, porque ahí es donde va a consumir a nivel mundial. Así que ese ríos, esa agua es muy importante, porque tanto vinculas a la cultura, y de culturas del conocimiento. Nuestros abuelos han sabido de que tienen vínculo espiritual también, porque todo lo que es zona protectora, y también donde hay en las moradas, donde hay cultos, donde hay personas invisibles, y protege una zona donde además nosotros, la nueva generación, no podemos ir a un sitio sagrado por cuestiones étnicos, porque nosotros respetamos el sitio sagrado donde origina el caño, los ríos, y por eso es que es tan importante la cultura y la naturaleza. Entonces, ahí donde nosotros nos sitúa geográficamente, nos ubicamos con la finalidad de garantizar en todos los aspectos, tanto ecológicamente, digamos, tanto hacia la naturaleza, hacia el hombre. Por eso es que hoy en día los productores, porque le digo productores porque ellos mayormente deforestan por tala y quema y tumba. Entonces, ahí donde nosotros enfocamos la parte agroecologías, para que el agua, el río tenga esa seguridad y la protección total para garantizar hacia nosotros y hacia el pueblo. Allí chaval eso ven está peñémonos a quinchano y de iba pe penechise verdad conveneme se usa verdad captain no puedo encuentro awana atan a peñe da pero si este guachata peñe pana uhutu zona protectora jame cancuineto y cancuante no va proteger para me a boya verdad no va a rugotu taboya ana pueblo na ciudad na joya seta tawa río Cataniapos hutu purinari ahet pateyo ya wana se uhutu mata bokute tu hokuinana tano tu patuma aheha joto thokwana thanu hantu pe he da pe patewa chise beda ania ni mikwa una thana te aheha joto thokwana aheha inaso ahija ania mikwa o jaman patur toi de thana ahevilla hutatun kwana thana ta koineta thana te ahema suro thepoka khorotu khora khona na thuma ahema suro wacha hona na hutuma thana te ahema importante niane mis kwasu peda huturuma wat ja bokuta thana ko ta pinye banama pathiju paisa pathiju ahejo tu khumawant ahejo tu khuntawana thana khane khunta tu be khunta be
amo cuando hiamana y este justo mana ostonando constante, ¿verdad? Aje ni en mis cuadros yo dime aje ni en mis cuadros yo dime aje ya natural agua tu pe muy trustado profecía me verdad tampoco amo cuando rustina tu me jamana ta piñe mana diva país verdad ajena niña río Cataniapo aje purinaria ajema digo tota veracha cato en pene Puerto Ayacucho na kankuantu amazonense pa otu pene ciudad na kankuantu tawoya ma hoyata huatu hutuma organización punama thana tiempo da hoyana miskwa pe hiaman ho ahe yo to kankuantu patillo con kuyatu kuatu diuna tantana tu pa tukyo tuhuna pa tukyo dawi je hunta hoya toy pachaku dawi je patillo kuamatana kunu bareba kunu ahe chuan kampe honta ni ane miskwa ma pe uchukwa be bate bache pene tota atoina verdad adiva beisa este mensaje a través de la organización de los pueblos Wotan, de los pueblos Piaroa a nivel local aquí le invito a todos los amazonenses para que protejamos juntamente con las instituciones que competen a garantizar el agua que es importante para todos los Puerto Ayacucho que habitan aquí en esta región, en esta ciudad, porque nosotros, como yo he venido diciendo a mis comunidades, protejamos el río que es tan importante porque el agua es la vida, pues. Entonces, el río Cataniapo, que es tan importante que subasta a la ciudad, tenemos que proteger y promover a todos los que viven en ese sector para que juntamente nos protejamos y cuidamos ese importante río que es el Cataniapo. Por eso que le invito a todos los que se encuentren en ese eje sureste vía Gavilán y vía La Reforma, que protejamos, e invito a todas las instituciones que competen, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, que tienen que promover, porque esa es la tarea de todo y todo unidamente, que protejamos ese importante que es el agua, pues. El agua desempeña un papel importante en la existencia cotidiana de los pueblos indígenas, ya que es un componente central de sus tradiciones, su cultura y sus instituciones. También es un elemento clave de sus estrategias de sustento local e incluso para la seguridad alimentaria. Para los pueblos indígenas el agua es muy importante porque se necesita para la siembra, se necesita para cultivar en su conuco. Entonces muchos hacemos preguntas, ¿por qué es importante el agua para los pueblos indígenas? Si bien, ya como les dije, que es importante para la siembra y también para los niños. También hacemos preguntas como ¿por qué los indígenas tumban el conuco muy a la orilla del caño? Eso se hace el trabajo para la siembra sea una buena cosecha cuando ellos hacen o tumban el conuco a la orilla del caño. Por eso es muy importante el agua para los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas, Wotuja, hacemos ese trabajo tanto en espiritualidad, tanto el conocimiento ancestral, tanto el conocimiento de familia, pues. Entonces eso nos hace vivir a la orilla del caño, de río o de manantial, para nosotros como un sustento o vivir con esa madre tierra o con madre agua que siempre nos ha alimentado a través de nuestras siembras. Por eso hacemos este conocimiento indígena para que los pueblos indígenas, mantengamos o trabajemos una naturaleza limpia o mantengamos ese río o caño no contaminar, para que ese río nos dé una fuerza natural. Tenemos que cuidar nosotros como pueblo o como seres vivientes de cada zona, pues, donde habitamos. Por eso hago la invitación a todas las familias indígenas y a todos los que viven en la orilla del caño Carinagua. No contaminemos, trabajemos, mantengamos
limpio nuestro río, pues nuestro río Caño Carinagua, que es un río muy importante para los pueblos indígenas y a todos los que vivimos en la orilla del Caño Carinagua. Y ahora este piñi peuse kutro ajilla me justo montano me niñana recuerda pedda tadita tu cuavana tu cuecunu ajilla tu una vez ajeja yo tu contanana kunu aditu gentampe pabacha pema junta ditu aunque titimolo tu cuaya cuando tu muestra tu guapema un gente con uku se te piñi monope titimolo un gente adicue kuna wene ajilla haya tiata contapena y yo me suró este poco jugué para tu con una pastana aditu kunu guajepu gimnasio un jeco PSP. Hago la invitación en esta mañana que tenemos que cuidar el cañón, río o el manantial donde nosotros estamos, pues. Esos caños que siempre nos da fuerza, nos da esa agua que nos mantiene siempre, tanto a los animales, tanto a los que vivimos en la orilla, tenemos que cuidarnos. Cuidar el agua es muy importante para los pueblos indígenas y tanto para los pueblos que viven en la ciudad. La provisión de agua potable y saneamiento es responsabilidad de los gobiernos, quienes deben desempeñar un papel fundamental al momento de mejorar la calidad de agua a través de medidas de protección ambiental. Pero también es corresponsabilidad de todos cuidar, preservar y ahorrar el agua, fomentando una gestión participativa entre las comunidades y sectores más desfavorecidos.